Impuestos en FAM. Programa patrocinado por Burgoa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a Impuestos en FAM. Y bueno, pues como cada semana tenemos temas bastante interesantes y en esta ocasión uno que yo creo que por la época en la que ya estamos concurriendo en el año, es el cierre y todo el mundo como que por ahí lo ve desaparecer y a veces no le da la importancia de vida y tiene que ver todo con los famosos créditos incobrables. Ahorita vamos a ver por qué un crédito incobrable puede ser importante en estas épocas del año, pero lo más importante es que tenemos aquí a un gran amigo. Yo lo definiría así, primero como una gran persona, totalmente recomendado en todos los aspectos, y en lo técnico pues nos acompaña hoy Luis Fernando Valderas Espinosa. Hola, mi querido Carlos. ¿Cómo estás? No, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un gusto, un placer estar aquí, poder charlar de temas que nos apasionan, diría, ¿no? Del ámbito fiscal. Así es. Bueno, les platico, y si me ven un poco distraído en este libro es porque está muy bueno y tuvo todo que ver con el ejercicio 2022, la reforma propiamente. Luis Fernando ha siempre sido un amante de la materia. Ya previamente para 2021, aquí lo tenemos, él nos hablaba de todo lo que tenía que ver con los acuerdos conclusivos, y en 2022 pues él nuevamente retoma un tema que tiene que ver todo con la razón de negocios, en donde la gente se confundía con lo que era la inexistencia, la simulación de actos, y la verdad es que cuando yo lo leí, como que la claridad salió. Pues qué gusto, qué bueno, porque luego son temas un poco confusos, ¿no? En algunas ocasiones, y bueno, pues la idea era eso. Sí, o sea, como que la gente le pierde un poco la esencia verdadera. Pero bueno, pues aquí lo tenemos. Desde luego él ha escrito muchas cosas con las cuales yo podría seguir platicando, pero vamos a hablar hoy entonces de los famosos créditos incobrables. La verdad les platico que desde antes estábamos calentando motores, platicando del tema, y bueno, pues platícanos un poco cómo ves ese contexto para que todos lo vayan. Claro, pues mira, realmente como ahora sí como lo comentábamos hace un rato, pero creo que es muy importante, en estas fechas principalmente mucha gente cuando ya está cierre de año advierte respecto de ciertas deudas que tiene derivado de actividades u operaciones que realizó por el giro del negocio, y ve que no le han pagado, o ve que a lo mejor ya tienen un tiempo que está la deuda saldada y no saben qué hacer. Si son personas morales principalmente, empresas que facturan conforme a devengado, pues esos ingresos ya los acumularon, ya hasta declararon, ya pagaron lo que correspondía, y ya está en su declaración, pero pues no ven nunca el ingreso. Entonces ahí yo creo que es muy importante ver lo que viene en la ley respecto a la posibilidad de deducirlo, la reforma que hubo, que ahorita me comentabas lo de la exposición de motivos, que creo que es muy interesante para establecer bien esos, pues yo diría candados que se pusieron de cierta forma, trataron de cerrar un poquito esa brecha que muchos contribuyentes utilizaban indebidamente esta figura que pues de cierta forma creo que no era por una falta de interpretación, sino por una aplicación indebida de lo que hacían antes, porque la ley no era que estuviera mal o que daba malas interpretaciones, en mi opinión, como estaba. Y bueno, pues ahorita creo que sí es importante esa reforma, que no se habló tanto respecto de temas de pérdidas fiscales, de la deducibilidad para ellas, y bueno, pues si quieres comentamos pues los puntos generales, ¿no? En primera, como sabemos, y acá lo tenemos en la ley, pues el 27, fracción 15 es el que prevé precisamente esa posibilidad de poder deducir esos créditos incobrables, y te da dos opciones. Una, cuando precisamente se agote el plazo ya de la prescripción y se tiene que llevar a cabo en el mes en que ya prescriban los adeudos, o si es antes, porque puede ser antes de ese plazo, pero cuando existe una imposibilidad práctica de cobro. Y ahí es donde empieza la carnita de la interpretación, porque el primer párrafo siempre es hermoso, ¿no? Te pone dos hipótesis, claro. No, pues claro, y ya luego da a entender, no, pues es que lo busco y no lo encuentro, y ya es imposible el cobro del mismo, y no es así. Por eso la ley se va más allá en el segundo párrafo de qué entiendes por imposibilidad práctica de cobro. Y ahí se empieza a dificultar un poco. Yo lo veo así. La parte sencilla, créditos chiquitos, que son hasta 30,000 UDIs, que son como 227,000 pesos actualmente, y en eso pues no hay tanto problema, ¿no? O sea, porque en esos dice, bueno, pues si en un año no te pagan, pues ya, considera.
El problema es para los créditos más grandes. Que son los que más duelen, ¿no? Exactamente. Y ahí incluso cuando lo leemos, pues siempre dice, oye, hasta que tú obtengas, acreedor, una resolución definitiva emitida por la autoridad competente en la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro. O que te fue imposible la ejecución de la resolución favorable y que se cumpla con lo establecido en lo anterior, ¿no? Que es propiamente el aviso que se tiene que presentar, el informarle a la persona que te debe ese dinero que pues tú ya lo vas a deducir para efectos de que él acumule ese ingreso. Y ahí vienen un sinnúmero de requisitos que ponen. Y ven el tema atinente a las instituciones financieras, que era el que veíamos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí que yo creo que se tiene que tener muy en cuenta? Una, si un contribuyente quiere deducir un crédito, yo creo que lo primero que convendría es ver, atendiendo al monto, ver la posibilidad de medio de defensa en cuanto a viabilidad, de si es económicamente viable y por los esfuerzos que se tengan, y compararlo un poquito con los plazos de prescripción respecto del adeudo correspondiente. Okay. Porque atendiendo a la deuda, por ejemplo, si es una acción cambiaria, pues 3 años, en algunas son 6 meses, en alguna 1 año, en alguna hay deudas que pueden irse hasta 10 años el término de la prescripción, ¿no? Entonces, a partir de ahí definir, porque supongamos son 6 meses, 1 año, pues no sé qué convenga más, si un litigio o mejor te esperas a la prescripción. Claro. y pues ya lo deduces, ¿no? Y a partir de ahí ya se pudiera generar, ¿no? Y ya de ahí, en cuanto a los montos, porque también el monto pequeño de los 227,000 es contemplando la totalidad de créditos, lógicamente vencidos, que tengas para con esa persona. No puedes separarlos, se podría decir, porque ahí lo establece. Entonces ahí, pues de créditos pequeños podría haber eso. Y de créditos más grandes, que sean relacionados, por ejemplo, de créditos contratados con el público en general, pues sí, precisamente ver un requisito que pusieron, que creo que es muy importante con independencia de los litigios, es que tienes que reportarlo a buró. Y yo no sé qué tantas empresas, sabemos que empresas grandes sí, pero empresas medianas o pequeñas, yo creo que no ha habido una costumbre de reportar al buró adeudos que se tengan con ese tipo de empresas. Aquí tú cómo ves, porque en alguna ocasión platicaba con también otro gran amigo, desde luego sin agraviar. Sí, nada más. Y él me decía que no todos van al buró por la actividad que realizan, como que el buró se centra más en el efecto financiero, quiero entenderlo así, bancos o algo así. Y él en su momento mencionaba que el caso evidente de American Express, ¿no? Que tiene la tarjeta de crédito y la de servicios. Crédito juega todas las reglas de lo que fuese un banco, pero servicios no. El caso del lavado de dinero incluso así lo diferencia. Exacto. Entonces dice, él no te tiene por qué mandar, bueno, no lo decía a mí, ¿no? Sino en un curso, no tiene por qué mandar a buró de crédito. ¿Este impedimento, esta situación tiene algo que ver o tú cómo ves en esto? Yo creo que, en parte, creo que sí se establece en ley como una sanción para evitar, te voy a decir por qué, porque muchas veces hay empresas en partes relacionadas pues sí, partes relacionadas que pudieran hacer operaciones entre ellas y que al final, con la intención de poder deducir, o más bien, porque no deducir, no es el efecto de deducir, sino de quedar tablas, de poder traspasar el dinero a otra empresa como tal, sin efectuar, si considerarse como un ingreso, pero tampoco como un préstamo, ninguna cuestión de ese tipo, y por actividades que en ellos realizan, o sea, casi, dicen, mejor en lugar de compensar, vamos a liquidarnos nuestras cuentas, porque puede ser una afán. Por ejemplo, tenemos una operación, venta de libros, yo te vendo un libro, tú me vendes otro, son las mismas cantidades. Pues lo ideal sería, pues, compensas saldos y ya, pero pues sabes luego la dificultad hasta para IVA con los temas de compensación que tenemos. Colegiado. Exacto, entonces digo, pues mejor vámonos a deducir deudas, presentamos el aviso, se hace, pues nunca hubo flujo, nunca hubo IVA, ni siquiera. Pero se mata, ¿no? Pero se mata, ¿no? Digamos, o sea, yo tengo la deducción, pues sí lo acumulé en su momento, pero pues ya tengo la deducción y viceversa. Y podríamos hacer, yo creo que ese tipo de cuestiones son las que ahorita quieren regular, para decir, bueno, sí, no pagaste, pero vamos a reportarte ante el buró para que de cierta no quede forma nada más entre nos, sino que todo México se entere. Casi. Yo creo que es un candado que ponen, porque si eso fue parte de la reforma, antes pues no se pedía ese requisito. Y como tú dices, es una sociedad de información crediticia. Ahora, el tema es ese.
sí ya se abre la puerta para que pues con crédito que tú obtengas derivado del contrato que tengas puedas regalar, pero antes lo veíamos en empresas, digamos, departamentales que ofrecen crédito, claro, ¿no? Que ya está establecido de cierta forma una manera acá. Y aquí es muy interesante lo que señala, porque también habla de que lo dispuesto en tratándose de créditos, por ejemplo, que tengan 2 o más personas contratadas, que sean con público en general. Cuando es la suma, ¿no? Cuando se trata de la misma persona y sea en público en general, ¿no? Y lógicamente que no incluya de eso. Y esto de publicarlo en el buró, se puede decir como nosotros coloquialmente lo conocemos, como que inhibe, o lo que busca yo creo que es inhibir el aplicar esta figura para efectos de, lógicamente, generar esta deducción, ¿no? Además del requisito del aviso, del informar a la otra persona de que lo tiene que acumular porque tú lo tienes que deducir, ¿no? Y eso en el mejor de los casos, porque si ya se trata de un litigio, pues habría que ver qué vía, los plazos para efectuar el litigio, los gastos que conlleva todo ese procedimiento que se está efectuando, y al final el tema de hay estados, algunos litigios puedes llevarlos mercantilmente juzgados federales, pero la mayoría yo creo que son de foro local. Todos locales, así es. Y habría que ver, porque hay estados que mis respetos les aplaudo porque son muy rápidos, pero hay otros que es muy complicado el cobro, ¿no? A veces les canta el santo de la gloria, pero... Exactamente. Entonces, eso que dices es muy importante. Vamos a ir rápidamente a nuestra primera pausa y regresamos, porque hay una costumbre que los contadores, y también lo platicábamos antes, como que el cambio de cuentas con eso es suficiente, pero no es así. Regresamos y lo platicamos.
Bueno, pues espero que ya se hayan puesto un poco más cómodos. La música, como bien dicen, aquieta a todos. El dicho dice a las fieras, pero pues nosotros estamos feroces por lo fiscal. Y platicamos un poquito antes de arrancar, entonces, esto que es bien común me pasó en la práctica, me imagino igual tú lo has escuchado y todo el mundo que nos ve quizás también lo ha escuchado. Cuando en forma contable se le considera que el hecho de que yo sea una empresa, que le preste una empresa hermana del grupo, como sea, préstamos por los cuales no emití CFDI, y en su lógica tampoco fue una deducción, y bueno, lo que queramos pensarle. Se piensa que como que el gasto, bueno, como no se va a poder hacer las veces de un cobro o recuperación del dinero, se envía como gasto, y con esa simple calificación ya se pudiera calificar a efectos deducible. Algo así como que en la partida doble pues lo muevo nada más de cuenta y diría un filósofo y listo, ¿no? Diría un cómico mexicano. ¿Tú qué opinas de eso? Porque a mí me sorprendió en el inicio, ¿no? Sí, no, fíjate que digo, lo veíamos y no creo que sea eso, ni el fin ni la partida, atendiendo a la naturaleza. Creo que ahí a lo mejor lo que se dio para pensarlo o aplicarlo de esa forma es la definición que le quisieron dar al concepto de crédito incobrable. Pero creo que no debemos de dejar pasar por alto los efectos que se tiene o que se conlleva con la aplicación de la deducción. Porque la deducción autorizada lo que te permite precisamente es pensando en que tú previamente, como fue un ingreso que a lo mejor no obtuviste líquidamente, pero que se cumplió con la hipótesis para acumularlo, principalmente cuando es con base en devengado, expediste la factura o prestaste el servicio, cualquiera de las tres hipótesis que se señala para acumular el ingreso, tú lo acumulaste. Entonces, precisamente de lo que se trata esto es de aquellos ingresos que deberías de obtener derivado de las actividades económicas que realizas y por las cuales pagas tributo y si obtienes una renta, pues se grava la misma y el efecto que le tienes que dar en cuanto a neutralizar, podría decir, o poner tablas, el ingreso con la deducción. Supongamos, si yo efectúo una venta de zapatos por 5,000 pesos, pues pude haber emitido la factura pues para que me la pagaran a crédito. No logré cobrar esos 5,000 pesos y ahí es donde viene la aplicación precisamente de estas créditos incobrables. Sí, como para recuperarse un poco, ¿no? Exacto, es bueno, pues yo ya incluí los 5,000 pesos dentro de mis ingresos, yo ya pagué las contribuciones respectivas de eso, pero la realidad es que nunca obtuve esos ingresos. Entonces voy a deducir eso para que salga, pues de cierta forma, tablas, ¿no? O sea, no tuviera un perjuicio. Tan es así que por eso, con independencia del aviso que se le presenta al SAT para que informes respecto de eso, se le tiene que informar al otro. Ey, acumula, porque yo ya deduje. Sí, o sea, yo ya que debas tú. Exactamente. Ahora tú, pues esa lana es como que tú incrementó tu patrimonio. Pero si nosotros tocamos esto en un préstamo, yo creo que se pierde la naturaleza por completo. Porque ese préstamo no es un crédito derivado de la venta. Sí, no es mi actividad. Exactamente, no es tu actividad. Entonces es un riesgo que tú asumiste, que tú fuiste, pero no tendría por qué jugar ni en la acumulación, lógicamente, porque pues no hay de dónde, pero pues en la deducción tampoco, y no tendría por qué considerarse tampoco como un gasto. Sí, es un riesgo que yo tomo voluntariamente. Exactamente. Que no está por mis actividades, que no es por mi programa de negocio. A ver, lo voy a poner un poquito de más, como dicen, solo a la vida, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? Hablando de este tema, y lo voy a combinar con otros sin tratar de hacerlo muy complicado. Operaciones inexistentes. Es bien sabido que alguien sale en las listas, sin duda pues es alguien que ya vemos mal, y esto no es debido porque lo que se presume inexistente es la operación, más no la persona, pero exacto, solo salen nombres de personas y no de la operación. Sale, pues ya lo tenemos, y me ha sucedido con clientes que a su vez le venden a tiendas muy grandes. Y estas tiendas dicen, como tú ya estás en el listado, yo ya no te pago tu factura porque pues sé que no me va a servir, independientemente de que los productos que me diste yo ya los haya a su vez dado al público en general. Esa factura que de alguna manera no me quieren pagar, lo puedo yo demandar en la vía mercantil. Sí. Entonces, el llevarlo en la vía mercantil haría las veces de la deducción, pese a que es una operación inexistente. Es que ahí, fíjate que está interesante el tema, pero si a ti te da la factura, bueno, tú entregas la factura, tu EFO, porque se supone que tú estás en ese procedimiento, creo yo que hasta te serviría ese litigio mercantil, porque indirectamente está acreditando la materialidad. Exacto, ¿no? Una, dos, ¿no? Con independencia de eso. Ahora,
Pues es una deuda mercantil que se tiene y con independencia del efecto fiscal que pueda llegar a tener o no tener, única y exclusivamente esa presunción juris tanto que prevé el 69, en mi opinión, es para efectos fiscales. Única y exclusivamente, o sea, no resta, no porque en efecto fiscal a lo mejor se desconoce pues el que haya existido infraestructura personal y todo para llevar a cabo el servicio, pues tenga que conllevar a que vía mercantil también digan, no, sabes que no existe, ya no le debes nada, o que vía civil o de cualquier otra vía, ¿no?, que se tenga. Entonces, para mí, pues sí se puede demandar sin ningún problema, y ahí, respecto a crédito incobrable, tendría que cumplir una de dos, o que se vence el plazo, o que prescriba, se puede decir que se cumple el plazo de prescripción para que en ese mes se haga, o en su caso que se haga el... Es decir, podría ser deducible aunque previamente se consideró como inexistente. Sí, Okay. Para mí sí, Okay. Para mí sí. ¿En qué sentido? Cumpliendo con los requisitos de deuda. ¿Por qué? Porque lo que quiere, de cierta forma, es restar los efectos fiscales. Pero ¿qué es a lo que voy? Yo expedí la factura, yo soy el EFO, entonces yo le expedí la factura a él y él no me la pagó, ¿no? Entonces, ese dinero yo lo acumulé, claro, como EFO. Por eso los EFOs no los revisan, por eso los CEDOS, porque pues de donde van a sacar recaudación pues va a ser de los CEDOS, de los EFOS pues ¿qué? Pues se acumularon. El Estado tiene efectos generales y el otro tampoco debe acumular, pero es otra historia. Exactamente, ¿no? pero bueno, entonces supongamos pues se acumula ese ingreso, el EFO acumuló el ingreso y pues podría deducirlo, okay, para restar el efecto fiscal que se tuviera en el entendido. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que si hay una persona EFO, y ahí nosotros sí lo vimos, y hay ciertas, yo vi tres tipos de empresas. Una, en la experiencia que he tenido, de EFOs que cuando están publicados y eso se desaparecen porque saben que ya venden facturas. Sí, esos, ¿no? O sea, esos que no. Okay. Otros que había EFOs, digamos, medio EFOs. ¿Por qué? Medio vendían y medio hacían. Exacto, medio hacían, vendían, supongamos, casa de materiales. Pues sí vendían, pero también vendían facturas, okay, ¿no? O sea, como que una de las dos. Y esos eran más complicados. Okay. Porque pues sí tenían materialidad, pero por determinadas operaciones, pues se complicaba, ¿no? Y lo malo era el generar el efecto, ¿no? Supongamos, que era el problema. Y los terceros, pues que realmente sí realizaban operaciones, pero por cuestiones a lo mejor tan tontas, digamos, no tontas por menospreciar la figura, pero por cosas que pudieran resolverse tan sencillamente, por ejemplo, la no localización. Cuestiones de ese tipo que a lo mejor la autoridad iniciaba procedimientos por la información de las declaraciones que se tengan sin hacer un análisis adecuado. Nos tocó un asunto que con unas personas con las que estábamos trabajando antes, de contribuyentes que a lo mejor se dedicaban a la renta de maquinaria y no tenían activos. Y como la autoridad veía que no tenía activos, pum, los ponía el 69. Cuando, pues ya viendo, decían, es que no es activo de la empresa que se está dedicando, pero pues sí tenemos un contrato en el que rentamos nosotros esa maquinaria y a su vez pues nosotros es válido. O sea, no hay un tema de que forzosamente tengas que ser... Y ese tipo de cuestiones son las que muchas veces... hay elementos para defenderlos y que muchas veces están basados sufriendo estas publicaciones provisionales y definitivas, ¿no? En el 69. Pero yo no veo pues un impedimento legal para que no, porque deriva de la misma actividad económica que está realizando. Esta es una de tantas que creo que el Estado no vio. O sea, yo siempre lo he dicho, hay que voltear a ver los dos extremos, porque de lo contrario se van a poder de alguna forma complicar las cosas. Siempre lo digo, si el legislador fuera transeúnte ya lo hubieran atropellado, ¿no? Porque de alguno le va a pegar. Y creo que entonces ese es uno que le pega. Porque si bien lo que logra es la no deducción ni la creditabilidad, entonces sí puede darse un punto. Y no hay forma en la que él, o sea, en el ánimo de querer sofocar de inmediato, olvida lo que pasa después. Claro, sí, no, totalmente de acuerdo ahí. Y igual, importante esta figura, por ejemplo, para efectos de IVA, que decían, bueno, pues, ¿qué pasa con IVA? Pues IVA, como es flujo, pues de cierta forma, pues no hay tema, o sea, pues nunca lo acumulaste porque pues nunca tuviste el dinero y por lo tanto, no habría ningún problema para que de cierta forma jugara ahí, ¿no? Y pues la contraparte tampoco va a poder acreditar. No podría haber ningún acreditamiento de ese tipo porque pues nunca tuvo de cierta forma el pago efectivamente realizado, ¿no? Respecto a eso. Bueno, no procedería de cierta forma el acreditamiento que en su caso se diera porque no hay un pago efectivamente realizado. Sí, como que ahí es donde se parte, ¿no? Y de alguna manera recrudece que la esencia, como bien lo decía, si ya se acumuló previamente por un comprobante, es la continuación justa
ante el pago real, ¿no? Sí. Nada más que ya soportó el primero para poder pasar al segundo. De otra manera, como dicen, nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, exactamente. Eso está pasando. Y hablando de estos efectos dobles, tenemos uno. Vamos a dar más rápido a nuestro segundo corte y regresamos para seguirlo platicando. Sabemos que las auditorías físicas del SAT pasaron a la historia. Ahora se llaman invitaciones del SAT y para ello el contribuyente requiere tener listo su expediente fiscal. IMEFI te invita a su curso, Integrar un expediente fiscal. Algunos de los puntos que trataremos son cómo realizar la reimpresión de acuses del RFC, consultas de declaraciones, consulta de adeudos fiscales, devoluciones y compensaciones, seguimiento de trámites y requerimientos, consulta de CFDIs emitidos y recibidos, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto. Es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. ¿Ya cumpliste con los puntos ante el IMSS?
Esa es tu oportunidad. IMEFI te invita a que te inscribas y participes en su curso Obligaciones Materia de Seguridad Social. No te pierdas esta gran oportunidad de mantenerte actualizado en temas como informativas de contrato, de subcontratación laboral, reformas a las reglas para el otorgamiento de créditos Infonavit, nuevos lineamientos para delegaciones regionales del Infonavit, cambios a la opinión de cumplimiento 32D del IMSS, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Bueno, pues regresamos, se está poniendo muy interesante. Seguimos comentando el tema y bueno, no sé cómo veas, porque yo siempre lo comento, ¿no? Hay que ver los dos extremos para tener esa lógica. En la administración en turno, y no es que sea mala, todas han sido de alguna forma con algún descalabro. De todo, ¿no? Exacto, nadie es perfecto, no, que no se tome personal, pero a lo que voy es, con estas ideas de cambio, me parece, salvo tu mejor opinión, que se está estimulando el incumplimiento y las finanzas no sanas. Lo explico por lo siguiente. El que tiene las veces de poder hacer la deducción que antes era más inmediata con la presentación de demanda, ahora tiene que esperarse hasta ganar y cobrar efectivamente o perder, sí, hasta el amparo, el ultraamparo, la Corte Interamericana o el Vaticano, donde se quiera ir, ¿no? Entonces el inconveniente tiene un costo financiero por el tiempo que está transcurriendo, los intereses, por lo que pudiera ser simplemente la inflación. Tiene un costo fiscal por la no deducción y tiene un costo de honorarios de sus asesores, porque creo que es el 2613 del Código Civil, dice que los profesionales merecen su honorario independientemente de cómo sea el asunto, salvo que se pacte diferente. Y estos inconvenientes del acreedor son los beneficios del deudor. No tienen forma inmediata, así que palpable oficial un gasto financiero, no tiene un costo fiscal, no va a acumular conforme al 17 fracción cuarta y no va a gastar en asesores. Quiere decir que no está realmente auspiciándose a un sano crecimiento económico, como lo dice el 25 constitucional. Un principio básico que se les olvida cuando dicen que con 2 zapatos y ya con eso solo. Para empezar, y va a acabar. El otro nunca va a acumular, porque si yo no puedo mandarle el aviso de que acumule, dado que todavía no deduzco, y pasa el 15 de febrero y no he podido deducir, ¿verdaderamente el fisco se está haciendo de mejores ingresos? ¿O qué hicieron? No, yo creo que ahí el tema es, o bueno, yo como lo veo es poner reglas claras respecto a la deducción, y creo que coincido contigo, si una persona no efectúa el pago, muy difícilmente va a decir, ay, sí, voy a acumular. Va a acumular un dinero que a lo mejor pasa. Si se va en opciones que tenga el contribuyente, si opta por prescripción, que a lo mejor en la mayoría de los casos cuando dan venta a crédito es firma de pagarés, cosas así, es un plazo de 3 años, una cuestión así, comparado a lo mejor con la solvencia, porque también se tiene que analizar la solvencia de la persona que te debe para que pues, puedas ver si es viable o valdría la pena de cierta forma efectuar un cobro o no, es litigio, y un litigio a lo mejor dura más tiempo porque es hasta sentencia definitiva, o mejor esperarte a la prescripción para efectuar el cobro. Entonces yo ahí sí veo complicado, ¿por qué? Porque 3 años después va a efectuar la prescripción y va a decir, ¿sabes qué? Acumula ese ingreso que tú ya ni te acuerdas, que ya ni te acuerdas, pero está. Yo creo que sí va a haber ahí una fluctuación. Sin embargo, creo que el tema que a lo mejor puede funcionar un poco es el tema de buró. Hay, por ejemplo, hay otros, en Estados Unidos, pues ahí reportan deudas que tengas, no nada más de bancos, de lo que quieras. Todito. Y realmente con base en tu historial es como puedes obtener muchos beneficios. Hoy en día aquí generalmente buró lo vemos, pues también se llama para instituciones financieras, para bancos, cuestiones así, pero pues aquí se está abriendo la puerta para otro tipo de deudas que tenga la persona y en la cual te puedan someter a buró. Veremos, yo sí confiaría en ver a ver qué tanto funciona esto para ver qué tanto pudiera implicar como un beneficio. No digo, yo creo que aquí el hecho de que tú deduzcas un ingreso que no pudiste cobrar,
en pocas palabras, pues no te genera un beneficio alguno, nada más está poniendo tablas. O sea, es decir, creo que atendiendo a la equidad tributaria, a la justicia tributaria, pues no vas a pagar un impuesto de algo que nunca percibiste. Y es el único efecto que se está teniendo. Sí lo complica más porque ahora ya te tienes que esperar a que emita una resolución y ahí tendremos que ver qué tipo de, si es un tema civil, si es un tema mercantil derivado de las actividades, el tiempo que conlleve, gastos que se tienen que conllevar, que muchas veces pues no resultará a lo mejor tan atractivo, dependiendo a los montos que se efectúen, ¿no? Hay créditos millonarios que, bueno, pues sí, ahí vas a ver que se van a litigar en todas las instancias y vas a generar esa deducibilidad sin problema, pero creo que sí va a afectar flujo, o sea, eso sí tiene que afectar flujo por el tiempo que transcurre, que tienes ahí sin dinero, la situación, y a lo mejor lo único que vería para el deudor que no pagó sus créditos, el tema relacionado con buró, porque de lo demás dudo mucho que la autoridad obtenga un incremento en cobro de contribuciones con el deudor. Sí, o sea, como que no es recaudatoria la medida, ¿no? Sí, no, realmente es más como aclarar y evitar el hecho de que a lo mejor haya, porque luego pasaba, cuando, como tú dices, antes era pues con la presentación, ¿no? Entonces presentaban la demanda, deducían y a los 3 meses pues se desistían, o al año si quieres se desistían, pues ya está, ya se dedujo. O caducaba. O caducidad de la instancia y vámonos, va, gracias, ¿no? Y realmente traía más ese efecto fiscal que un efecto meramente mercantil, ¿no? De búsqueda de cobro de esos adeudos. Que también es de pensarse, ¿no? Porque se entiende que conforme inicia la demanda mercantil, pues ahora se modifica el Código de Comercio para que insértale también el RFC, ¿no? Sí. Y viene al final de esos artículos de Código de Comercio algo que diría un filósofo mexicano, que alguien me explique, ¿no? Al final dice que no se incumple con esa obligación si aquel dice que no tiene por qué hacerlo. No obstante, el año pasado nos regalan que todo mayor de edad ya está obligado. Entonces, que alguien me explique, ¿no? O sea, ¿cómo le entramos a ese tema? Claro. Sí, bueno, cosas que creo que solo México pudiera de alguna forma. Sí, no, o sea, realmente sí está esa obligación, ¿no? De todos ya tener RFC, pero pues cierto es que pues, no hay sanción. En el sentido, eso quedó muy claro tanto en la exposición de motivos como en los transitorios y en el propio precepto que prevé la obligación para los mayores de 18 años de inscribirse, de que no va a haber ninguna sanción con la no inscripción. Pero viéndolo desde un punto de vista a lo mejor de cultura, digo, este es un tema, pasa también en el arrendamiento, ¿no? Para efectos de poder, de cierta forma, más que demandar, pues demandar puedes, pero pues para que resulte procedente y efectivamente lo del pago respectivo, que el juez vea precisamente que se expidió los CFDIs, o sea, que estaba de alta, como retenciones como tal. Creo que esas obligaciones a lo mejor van a funcionar o a apoyar un poco con la cultura contributiva que se tenga. Y me explico un poquito. Nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a los 18 años nos emocionamos por sacar nuestra INE, ¿no? O sea, ya casi hasta nos formamos antes de los 18, porque claro, ya a los 18 queremos tener nuestra INE. O la licencia de manejo. O la licencia de manejo porque nos da una identificación, ya nos permite entrar a lugares que a lo mejor cuando eras menor de edad no podías, ciertas cuestiones ya puedes comprar alcohol en la tienda. No, o sea, cosas de... Pero el RFC en la vida, o sea, en la RFC nada más cuando pues ibas a buscar un empleo o el patrón te daba de alta, etcétera, etcétera. Ahorita creo yo que lo que es el Registro Federal de Contribuyentes cada vez lo están pidiendo a más personas, pero yo creo que valdría la pena... el que los jóvenes se informaran bien respecto de las obligaciones o no obligaciones que pueden tener, pero ser dueños y estar empoderados con su información, para que también eviten abusos de personas que utilizan los datos de muchos jóvenes muchas veces para cuestiones que al final les generan una afectación a ellos sin deberlas ni temerlas, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante esa. Y 2, ir de cierta forma trabajando paulatinamente a combatir cada vez más la informalidad. Porque es una realidad que en nuestro país hay un alto porcentaje de informalidad, gran flujo de efectivo que se mueve ahí, grandes cantidades de dinero, y que por ese grupo de personas, principalmente el impuesto sobre la renta, porque IVA pues todo el mundo lo paga al fin y al cabo, ¿no? Pero por renta, ese gran flujo de efectivo que no genera recaudación para el Estado, para mí sí implica una vulneración a derechos de los contribuyentes que realmente pagan, los cautivos se puede decir, porque implica que para poder atender el gasto público, pues las tasas tienen que ser muchísimo más altas
o incluso déjense más altas, sino que se tienen que efectuar a lo mejor con mayor precisión el pago de contribuciones que aquellos que están en la informalidad, ¿no? Muy cierto, la verdad es que es algo que México todavía no entiende, ¿no? La informalidad se lo imagina como solamente el que está fuera de la villa ofreciendo, no hombre, es contratación de personal e infinidad de temas, bueno, hasta la misma piratería, ¿no? Tiene mucho que ver con informalidad. Pues como todo lo bueno en la vida llega a su fin y en esta ocasión estamos llegando al final, pero no sin antes les quiero hacer notar 2 comerciales. Primero es que en Burgó Editores, pues como cada año vamos a publicar Reforma Fiscal 2023 y Luis Fernando nos acompañará con algún texto. Con todo gusto. Estamos aquí cruzando los dedos y bueno, cualquiera dirá es que no hubo reforma. No, claro que ya la hubo, creo que se cocinó durante varios años y en esto, en lo poco que se dice y en lo que ya se acumuló, ahí es en donde están los temas importantes, que sirve también para platicarles que es parte de la plática que se va, valga la cacofonía, de lo que se va a tocar en el curso, la plática del 1 de diciembre, donde también Luis Fernando nos acompañará con todo gusto, hablando de todo esto. Y bueno, pues antes de cerrar, yo sé, Luis Fernando, que mucha gente se queda pues con un bocadito nada más en el momento, pero no sé si quisieras compartirnos algún dato de contacto por si alguien tiene dudas, quisiera pues a lo mejor hasta contratar al especialista. Sí, no, muchas gracias. Sí, pues como tú sabes, ya recientemente pues dejé o terminé mi ciclo, se puede decir, en la Procuraduría. La verdad, una institución con la que pues hasta la fecha tenemos una muy buena relación y grandes amigos, pues ahí tuvimos la oportunidad de conocernos propiamente, y muy agradecido con la institución y pues era una como digamos, una inquietud que yo tenía ya por pasarme a la iniciativa privada, que pues gracias a Dios se cumplió. Y pues estamos actualmente ahí, lo que se les ofrezca, doy mi contacto, es L Valderas, L de Luis, Valderas con B grande, @hewichlopezconsult.com.mx, que es nuestro correo, y pues ahí nos pueden contactar con todo gusto ahí en Hewich López Consultores. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que no te diría que así como la gente del SAT que está del lado oscuro de la fuerza, no, Prodecon está del lado exacto, en medio, ni aquí ni allá. Es como el papá cuando no me consiente, pero a la par el que me da el ánimo para seguir adelante. Creo que eso es. Es una gran institución. La verdad, son de esas instituciones que debe de conservar el Estado. Somos ejemplo. A mí me ha tocado participar en foros internacionales donde se maravillan del cúmulo de facultades que tiene Prodecon, y no solo en beneficio del contribuyente, sino también en beneficio del Estado. Es decir, como tú dices, estamos en la línea y que permite una adecuada recaudación, efectiva, porque es más rápida, pero a la vez una defensa de derechos. Y no hay contribuyente en los años que estuve, pues desde 2003 a la fecha, que conociendo la situación por la que le están cobrando y a lo mejor el error en que incurrió, que no desee regularizarse. Qué bueno. O sea, así lo vemos y bueno, pues es lo que buscamos. Te lo vamos a apuntar ahí, ¿no? Y ahora en esta nueva etapa, pues te deseamos lo mejor de las suertes. Pues muchísimas gracias, ahí vamos a estar a la orden, lo que se les ofrezca con todo gusto para apoyarlos. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias. Y a todos ustedes por vernos, no sin antes pues agradecer a todo el equipo de producción, Luis Ángel, Adriana, Fernanda, y bueno, yo sé que hay un largo etcétera, porque pues uno nada más da la cara, pero ellos hacen posible que salga todo bonito para que ustedes lo disfruten. De momento, pues me despido, no sin antes hacerles saber que nos seguimos viendo la siguiente semana con más Impuestos en FA.